Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. A continuación, Bolivia Web TV presenta Bolivia News. Hola amigos internautas, bienvenidos a Bolivia News, tu encuentro con las noticias de Bolivia para el mundo. Hoy, como todos los días, les vamos a mostrar las noticias más importantes que tiene nuestro país. Así arrancamos con las noticias hoy jueves 27 de febrero. La Sala Plena del Tribunal Constitucional Plurinacional nombró hoy a Efrén Choque, presidente de esa instancia de justicia. Choque fue elegido por 5 votos de los 7 magistrados que componen el TCP. En la sesión no se hizo presente el magistrado Rudy Flores, quien renunció la semana pasada, luego de afirmar que sus llamadas telefónicas eran grabadas, fiscalizadas y supervisadas por sistemas de inteligencia. Flores anunció que presentará acciones legales contra sus colegas por la designación ilegal de Efrén Choque en su lugar, ya que si bien renunció a su cargo, luego decidió retirar su dimisión. La magistrada Rosario Chanes informó que la carta de retiro de su dimisión técnicamente no es viable. Efrén Choque, nuevo presidente del tribunal, es abogado, antropólogo y nació en Oruro. Ayer fue posesionado en el cargo y pidió disculpas a la población por los conflictos internos en el garante del cumplimiento de la Constitución Política del Estado. Y con más noticias, el gobierno boliviano asignó 406 millones de dólares este año al Ministerio de Defensa, las Fuerzas Armadas y otras entidades del sector. El monto representa el 1,09% del presupuesto general del Estado y no el 40% que comentaban algunas versiones, según aclaró el ministro de Defensa Rubén Saavedra. El gobierno nacional, a la cabeza del presidente Evo Morales, da prioridad fundamentalmente a las áreas de salud y educación, sin que esto signifique dejar de lado un tema tan sensible y estratégico como es el de la seguridad y defensa, dijo Saavedra. La mayor parte de los fondos se destinan a salarios, pero el presupuesto se modificará en función a otros recursos que se puedan gestionar principalmente en el equipamiento para las fuerzas que no están establecidos en este presupuesto, explicó el ministro de Defensa. Más noticias. Los bolivianos que viven en el extranjero también se solidarizan con los desastres naturales que afectan la zona del Beni y lograron recaudar $30.000 para ayudar a los damnificados en la zona. La comunidad boliviana que vive en Virginia, Estados Unidos, realizó el 22 de febrero una peña solidaria para recolectar fondos denominada Unidos por Beni. Pero también hubo colaboraciones de personas e instituciones vinculadas con Bolivia, según informó Sandro Ibáñez, presidente de la agrupación del Oriente Boliviano, Agrobol, con sede en el estado de Virginia. Gracias a todos, esto es un fruto de Bolivia unida que todos queremos y anhelamos. Cambas, Collas y Chapacos, unidos por la gente de gran corazón que puso su tiempo para esta causa, expresó Ibáñez en su Facebook. Más información. Más de 17.000 policías garantizarán la seguridad durante el Carnaval en Bolivia. Los efectivos serán organizados a través del Plan Carnaval Seguro 2014, sin alcohol y violencia en la familia, que presentó ayer el Ministerio de Gobierno y la Policía Boliviana. Los policías harán un riguroso control en las carreteras, centros turísticos, terminales aéreas y terrestres, pero sobre todo en las farándulas, corsos y entradas folclóricas. El plan se hará efectivo en toda Bolivia desde el 1 hasta el 4 de marzo, a fin de garantizar una fiesta segura, sana y sin violencia, según explicó el comandante general de la policía, Walter Villarpando. Y con más noticias, el Observatorio Nacional de Medios de la Fundación UNIR identificó que el 22% del total de emisiones por el canal estatal BTV se dedica centralmente a promocionar la imagen del gobierno y del presidente, y que la diversidad de formatos empleados en esta televisora se ve opacada por la persistente información gubernamental. El estudio, denominado Los rasgos de la programación televisiva privada y oficial boliviana, fue presentado anoche y es el resultado del monitoreo de la oferta de programación de 5 redes televisivas privadas, entre ellas PAT, Red 1, ATV, Unitel y Bolivisión, y una de propiedad estatal, BTV, en una semana integrada de emisiones del 3 al 9 de junio del 2013. Se analizó una muestra total de 906 emisiones de programas y más de 900 horas de transmisión de los canales en cuestión. A continuación les presentamos nuestros datos económicos. Cotización del dólar para la compra 6.86, para la venta 6.96. El euro se cotiza en 9.42. El yen se cotiza en 0.06.
Tiempo de deportes en Bolivia News. Así arrancamos con deportes. Sport Boys mereció más que el empate, más fue el ruido que las nueces. Sport Boys y Bolívar se aplazaron ayer al igualar con marcador en blanco en partido adelantado de la 9ª fecha del torneo clausura de la liga, jugado ante buena cantidad de público en el estadio Samuel Vaca de Warnes. El 0-0 fue el reflejo de lo que sucedió en el campo de juego, aunque el equipo local mereció algo más, sobre todo por lo que hizo en la segunda parte del encuentro. Cuando todos esperaban, al menos así se reflejó en la sorprendente cantidad de espectadores en las gradas, que iba a ser un partido de ida y vuelta, de ataques en busca del gol, sucedió casi todo lo contrario. El fútbol bien jugado, atildado, con intenciones de buscar el arco, estuvo ausente. Y bien, amigos internautas, esta noche los bolivianos de Chila Jatún se presentan en la final de la competencia folclórica del Festival de Viña del Mar y parten como grandes favoritos con altas puntuaciones del jurado para ser vencedores en los premios de la categoría. Desde Bolivia va todo nuestro apoyo para nuestros representantes que esperemos se conviertan esta noche en grandes vencedores. Con esta información llegamos al final del encuentro informativo de Bolivia News. Muchas gracias por haber estado con nosotros y no se olviden de enviarnos sus comentarios a Facebook, Twitter y YouTube, que son muy importantes para nosotros. Hasta pronto. Bolivia Web TV presentó Bolivia News.